Dijeron que era irreparable, pero el anciano lo arregló en minutos, algo que ingenieros de México y España no pudieron hacer. En aquel taller pequeño, perdido en una ciudad donde los coches de lujo solo pasaban de vez en cuando, nadie se imaginaba que ese día llegaría un reto que pondría a prueba el ingenio y la experiencia de todos. El taller acababa de contratar a un nuevo mecánico, un hombre mayor de cabello canoso, manos ásperas y mirada tranquila. No tenía títulos enmarcados ni diplomas extranjeros, solo décadas de experiencia trabajando con motores desde que era un muchacho en el taller de su padre. Los demás empleados lo miraban con cierta desconfianza. ¿Qué podrá hacer un anciano en un taller moderno?, susurraban algunos. Pero él no decía nada, simplemente limpiaba herramientas, revisaba coches sencillos y escuchaba los motores como si fueran viejos amigos que le confiaban sus secretos. Todo cambió una mañana de sábado, cuando por la entrada del taller apareció un coche que parecía sacado de un museo de lujo. Era un deportivo antiguo, un modelo clásico de colección con acabados brillantes, llantas perfectas y un rugido que alguna vez había sido majestuoso, pero que ahora apenas se escuchaba. Detrás del volante descendió un hombre vestido con traje de diseñador, reloj de oro y un séquito de asistentes que lo seguían como si fuera un rey. Todos lo conocían, era un magnate, dueño de empresas, coleccionista de coches y con fama de tener un carácter explosivo. Escuchen bien, dijo con voz fuerte, mientras acariciaba el capó del coche. Este auto es una joya. Lo compré en una subasta internacional, pero lleva meses parado. Los mejores ingenieros de México y España intentaron arreglarlo y no pudieron. Dijeron que era imposible, que el motor estaba condenado. El silencio en el taller fue total. Nadie se atrevía a hablar. El magnate levantó la mirada y agregó con sarcasmo: así que vengo aquí, a este taller pequeño, solo para demostrarme a mí mismo que ya no queda nadie que entienda de verdad estos motores. Los mecánicos se miraron entre sí. Era una provocación clara. Uno de ellos intentó encender el coche, revisó rápidamente, pero tras varios minutos negó con la cabeza. Imposible, señor. Tiene algo que no encontramos. El magnate rió con burla. ¿Lo ven? Lo sabía. Si ingenieros con doctorados no pudieron, ¿qué esperan lograr ustedes? Fue en ese instante que el anciano, el recién contratado, levantó la voz por primera vez. Permítame verlo. Todos lo miraron sorprendidos. El magnate arqueó una ceja, incrédulo. ¿Tú, un viejo con manos temblorosas? Ni los ingenieros que yo pago pudieron. ¿Qué te hace pensar que tú sí? El anciano lo miró con calma, sin alterarse. No pierden nada con dejarme intentarlo. El magnate dudó, luego se cruzó de brazos y sonrió con desprecio. Está bien, te doy 10 minutos. Si no haces nada, te largas. El anciano asintió y se acercó al coche. No pidió computadoras ni escáneres modernos. Solo abrió el capó y escuchó, como si el motor respirara y le hablara en secreto. Tocó una pieza aquí, giró un tornillo allá, apretó un cable suelto, y en cuestión de minutos, algo increíble ocurrió. Giró la llave, y el motor rugió con una fuerza brutal, como si despertara de un sueño profundo. El rugido resonó en el taller, haciendo que todos se quedaran boquiabiertos. El coche vibraba con poder, como si sus 500 caballos ocultos hubieran vuelto a la vida. El magnate abrió los ojos como platos. ¿Qué demonios hiciste? El anciano limpió sus manos en un trapo y respondió con serenidad. Nada que el coche no me pidiera. Solo necesitaba que alguien lo escuchara de verdad. El taller entero estalló en murmullos. Los mecánicos que antes lo dudaban no podían creer lo que veían. El magnate, todavía incrédulo, subió al coche, pisó el acelerador, y el motor rugió con toda su gloria perdida. Lo imposible se había hecho realidad en minutos. Pero esa reparación sería solo el inicio. El magnate no iba a dejar que aquello quedara así. Detrás de ese motor había un misterio mucho mayor, y el anciano mecánico estaba a punto de demostrar que su talento iba más allá de un simple ajuste. El rugido del motor resonaba aún en el taller, un rugido que parecía reírse de todos aquellos ingenieros que habían declarado aquel coche como una causa perdida. Los mecánicos jóvenes observaban al anciano como si fuese un brujo. El magnate, todavía sentado en el asiento de cuero, aceleraba una y otra vez, incrédulo,
disfrutando como un niño al escuchar que aquel monstruo metálico volvía a la vida. El silencio se rompió con un aplauso tímido que se transformó en un estallido. Los empleados del taller vitoreaban al anciano, que apenas sonrió y bajó la mirada, humilde. Pero el magnate no estaba dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. Bajó del coche, se acercó al anciano y, con una mezcla de soberbia y respeto, le preguntó: «Dime, viejo, ¿cómo lo hiciste?». El anciano se secó las manos con calma. «A veces, los motores no necesitan doctores ni computadoras. Solo necesitan que alguien los escuche como se escucha a una persona. Este coche estaba pidiendo ayuda desde hacía tiempo. Nadie lo entendió». El magnate entrecerró los ojos. «Tú no eres un simple mecánico. Nadie hace esto en minutos. ¿Quién eres en realidad?». El anciano evitó la mirada, incómodo, y solo respondió: «Un hombre que pasó la vida entre motores, nada más». El magnate no se conformó. Con una señal de su mano, uno de sus asistentes salió del taller y regresó minutos después conduciendo otro coche, un clásico italiano, de colección, que había estado en su garaje por años. «Dicen que este coche tiene una falla en la caja de cambios que nadie ha podido resolver. Ingenieros de Italia, Japón y Alemania lo intentaron. ¿Qué dices, anciano? ¿Te atreves a probar?». El taller se llenó de murmullos. Aquello ya no era una simple visita, era un reto público. El anciano respiró hondo, se acercó al coche y pidió que lo encendieran. El motor arrancó, pero cada cambio de marcha sonaba como un lamento, un rechinido metálico insoportable. El magnate cruzó los brazos, esperando verlo fracasar. Pero el anciano no pidió herramientas costosas ni piezas nuevas. Simplemente abrió la caja, revisó con sus propios ojos y sonrió con calma. «Está mal ensamblada. No es una falla de fábrica, es una mano inexperta que intentó repararla antes y la arruinó». Tomó un juego de llaves, ajustó piezas con precisión quirúrgica y, en menos de media hora, el coche cambió de marchas con suavidad, como si flotara. Los mecánicos no podían creerlo. 2 coches, 2 imposibles, y aquel anciano había resuelto ambos como si fueran simples rompecabezas. El magnate empezó a impacientarse. Ese hombre no podía ser un mecánico cualquiera. Su obsesión por descubrir la verdad creció. Esa misma tarde invitó al anciano a su mansión, un palacio moderno con un garaje repleto de reliquias de lujo. Maseratis, Bugattis, Ferraris de colección, todos impecables, salvo uno, cubierto por una lona negra. «Este coche nunca pudo ser arreglado», dijo el magnate, con voz grave. «Es una pieza única, un prototipo de carreras de los años 70. Solo existen 2 en el mundo. El otro está en un museo en Alemania. Los ingenieros que lo fabricaron ya murieron. Lo compré sabiendo que era inútil, pero si tú logras devolverle la vida, te pago lo que quieras». El anciano miró la lona, suspiró, y lentamente la retiró. Allí estaba un monstruo de acero, diseñado para rugir en las pistas, pero abandonado a su suerte. El anciano pasó la mano por el capó como si saludara a un viejo amigo. «No lo hago por dinero», dijo con voz firme. «Si acepto, será por respeto a lo que este coche representa». El magnate frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». El anciano lo miró a los ojos y, por primera vez, reveló parte de su historia. «Hace muchos años trabajé en fábricas europeas. No tenía títulos, pero mis manos valían más que los papeles. Este coche», hizo una pausa, tocando el motor con cariño, «yo ayudé a diseñar parte de él». El magnate se quedó sin palabras durante horas. El anciano trabajó en silencio, moviendo piezas con precisión, ajustando tornillos, rectificando errores que los ingenieros habían dejado décadas atrás. El magnate observaba fascinado, como si estuviera presenciando magia. Finalmente, cuando el anciano cerró el capó, pidió al magnate que se sentara al volante. «Arránquelo». El magnate giró la llave y, de pronto, el garaje entero tembló con un rugido brutal, más poderoso que cualquier coche moderno. Era como escuchar a una bestia renacer después de medio siglo dormida. Los asistentes se taparon los oídos, los cristales vibraban, y el magnate reía como un niño. «Está vivo, no lo puedo creer». El anciano simplemente asintió. Nunca estuvo muerto, solo olvidado. El magnate apagó el coche y salió, con lágrimas en los ojos. «Viejo, te ofrezco trabajar solo para mí, te pagaré lo que quieras».
El anciano negó con calma: no trabajo por dinero, trabajo por amor a los motores. Aquí o en cualquier taller humilde, mi lugar está donde me necesiten. El magnate, por primera vez en su vida, bajó la cabeza con humildad. Entonces permíteme al menos reconocer lo que eres: el mejor mecánico que he conocido. El anciano sonrió, guardó sus herramientas y se retiró, dejando atrás a un hombre que había aprendido una lección: que el verdadero valor no se compra con millones, se gana con sabiduría, experiencia y humildad. A partir de ese día, todos lo llamaban el mecánico imposible, y aunque nunca buscó fama ni fortuna, en el mundo de los motores comenzó a correr una leyenda: que existía un anciano capaz de hacer lo que ni los mejores ingenieros podían.